Hola, feliz día, vamos a comenzar. Estamos a día de hoy a través de Escuela Adi Luz, estamos haciendo, y a través también de Conectados al Ser, vamos a hacer la clase a día de hoy de Tarot Profesional Adi Luz. Vamos a hacer un repaso y una descripción de lo que son los arcanos mayores y lo que son los arcanos menores. ¿Para qué sirven los arcanos mayores? ¿Cuál es la función que cumplen los arcanos menores? Y también cómo se hace una descripción, una lectura, un diagnóstico a través de entender lo que es esta forma de lectura. Los arcanos mayores cumplen la función de desarrollar una característica de los magos, las magas, a nivel de lo que es el concepto espiritual. Se leen de una manera a nivel alto o a nivel terrenal. Algo muy importante para tener en cuenta es que los arcanos mayores se leen en un concepto alto o se leen en un concepto terrenal o un concepto, digamos, bajo o más bien del concepto de la tierra. Algo para tener en cuenta es, entre los arcanos mayores y los arcanos menores, una descripción determinada nos puede ayudar a ver a nivel holográfico, a nivel lo que es a nivel de la conciencia y también lo que es un desarrollo superior de conciencia. En lo que son los arcanos menores, representan los elementos que están relacionados con los conceptos de magia y ángeles. Tenemos espada, basto, oro y cáliz, que están relacionados con este concepto de poder entender y comprender a través de un nuevo nivel de conciencia. ¿Para qué sirven los arcanos menores? Para entender si los elementos de magia o los elementos con los cuales los ángeles, los guías y los seres de magos o magas son elementos que están siendo bien utilizados a través de un nivel nuevo de conciencia y a través de lo que es la forma de lectura. Entre lo que es el concepto de arcanos mayores y lo que es el concepto de arcanos menores, sirven a través de un nuevo nivel de conciencia cuando se hace una lectura o un diagnóstico o una descripción. Algo muy importante para tener en cuenta es, los arcanos mayores cumplen la función de detallar, hacer un diagnóstico en lo que son, digamos, todo lo que es el desarrollo a través de lo que son magos, magas, dioses, sacerdotes, sacerdotisas y situaciones a nivel holográfico de lo que está sucediendo, a nivel espíritu, a nivel conciencia, o sea, lo que está pasando a nivel energético, a nivel superior, para poder comenzar a entender y hacer una depuración, una lectura, un diagnóstico, una desencriptación. Los arcanos menores cumplen la función de entender los elementos de la magia como un concepto superior. Tenemos basto, cáliz, oro y también espada. ¿Por qué están representados en los arcanos menores los elementos de la magia? Porque cumplen la función de saber si los elementos de la magia están utilizados a nivel angelical, a nivel superior, o si se está pasando por un concepto terrenal a través de lo que es, digamos, los elementos que componen este concepto de elementos de magos o magas. Vamos a hacer un repaso. Los arcanos mayores cumplen la función de detallar y describir magos, magas, dioses, diosas, seres conectados con los ángeles, con jerarquías angélicas, ver, entender y comprender cómo se está desarrollando el holograma a través de lo que es la conexión con espíritus y conciencia. Y los arcanos menores cumplen la función de entender y comprender cómo se están movilizando los guías y los seres de luz a través de cómo están los elementos de la magia. Tanto lo que es espadas, oro, cáliz y basto cumplen la función de elementos de jerarquías de ángeles o de elementos de magas o magos o sacerdotisas. Y de esta manera, al entender los arcanos mayores y los arcanos menores, cuando hacemos una lectura, forma parte de este concepto de diagnóstico y desarrollo para poder comenzar a evolucionar la conciencia. A través de esta lectura podemos comprender a nivel holográfico cómo está la persona o cómo está un lugar o cómo está una situación o cómo se vive un momento determinado a través de los arcanos mayores y a través de los arcanos menores. Es muy importante entender que en este caso los arcanos menores
desarrollan y describen los elementos de la magia. Cuando vemos un concepto kármico o un concepto de traiciones o un concepto de sabiduría, de abundancia, de prosperidad, de purificación, están relacionados con este concepto, entender y comprender a nivel superior. Lo que es el elemento espada está orientado a entender y comprender. Si la espada, el elemento espada, está utilizado como un elemento de palabra, invocación, corte de energías bajas, o si está relacionado como un concepto de magias bajas. Entonces, eso a través de lo que es el concepto de verdad, nos puede determinar cómo se están utilizando los elementos. En lo que es el concepto del basto, representa cómo está la tierra, cómo está el elemento materia o el concepto de la tierra y cómo se está utilizando este elemento a través de lo que es el concepto de la magia o a través del concepto del espíritu. Así como está relacionado también lo que es el elemento cáliz, que está relacionado con lo que es el agua pura, el agua superior o la purificación interna o la purificación externa. Los cálices representan este concepto de emociones divinas, de conexión con los ángeles, conexión con los guías, purificación corporal, purificación a través del concepto externo y también la evolución de la conciencia a través de la abundancia y a través del sí de la aceptación. Y lo que es el elemento oro está orientado a lo que es la movilización de la sabiduría y la movilización de la energía. Lo que está relacionado con un concepto de sabiduría, energía, luz, conexión con la sabiduría, conexión con las jerarquías angélicas, con la materialización y los elementos puros de la magia. Oro, todo lo que está relacionado con diferentes metales preciosos que dan obviamente el concepto de purificación a través de un nuevo nivel de conciencia. Algo muy importante para tener en cuenta es, tanto lo que es el elemento oro representa este concepto determinado que es hacer contacto con la abundancia, hacer contacto con la sabiduría y lo que es pentáculo, que es uno de los elementos de conexión con la jerarquía de magos y magas. Tanto lo que es espada, basto, oro y cáliz cumplen la función de elementos del mago. Por eso, tanto lo que son los arcanos mayores, que se presentan como un concepto de magos, magas, sacerdotes, sacerdotisas, y este concepto de magia, vienen a representar cómo movilizan estos elementos que se representan o se ven en los arcanos menores. Algo muy importante para tener en cuenta es, los arcanos mayores cumplen la función de presentarse como un concepto de magos, magia, jerarquías angélicas. Y los arcanos menores representan este concepto de cómo se están moviendo los elementos de la magia, cómo se están moviendo los elementos de los magos, tanto la espada, cáliz, basto y oro, que eran los elementos que ellos utilizaban en ese momento a través de lo que es un concepto holográfico. Entonces, cuando empezamos a ver arcanos menores, estamos viendo estas jerarquías que están relacionados con este concepto a evolucionar. Hay que tener en cuenta algo muy importante que es cómo nos estamos conectando a través de lo que son los elementos de la magia y los arcanos mayores para poder entender cómo se está movilizando lo que es el mundo espiritual. También hay que tener en cuenta lo que es este tránsito o la energía del ciclo de vida de ese ser al cual le vamos a hacer una lectura. Tanto los arcanos mayores como los arcanos menores tienen una lectura espiritual y una lectura terrenal, una lectura hacia arriba y una lectura hacia abajo. Por eso, cuando hacemos una develación de un arcano, cuando lo vemos hacia arriba, lo vemos y lo leemos a través de un concepto espiritual, y cuando está dado vuelta o hacia abajo, lo leemos en un concepto de o bajo astral, o concepto bajo, o un concepto más bien de lo que es la parte terrenal o la parte más baja. Si bien hoy en día estamos evolucionando la conciencia y estamos en la Tierra, todavía nos falta evolucionar aún más. Por eso es muy importante, a través de este concepto de entender que cuando se lee hacia arriba, se lee en un concepto espiritual. Y cuando se lee hacia abajo, es porque la persona está pasando por situaciones bajas o en situaciones del astral.
Cuando se lee hacia abajo es porque está orientado a lo que es el concepto del astral o están sumergidos en el concepto bajo, o sea, dimensiones bajas. Y cuando se lee hacia arriba es porque la persona está evolucionando la conciencia o está en dimensiones relativamente más altas. Por eso es muy importante tener en cuenta este concepto relacionado con lo que es el concepto superior de conciencia. Tanto los arcanos mayores como los arcanos menores cumplen la función de observación, análisis, desarrollo, lectura, desencriptación y develación de lo que es el concepto holográfico a través de cómo se manifiestan los espíritus a través de este concepto que estamos leyendo. Algo muy importante para tener en cuenta es, tanto los arcanos mayores como los arcanos menores nos dan la posibilidad de poder leer lo que es un nuevo nivel de conciencia y entender dónde está ese ser a través del concepto mental. Dónde está su mente, dónde está su alma, cómo está su espíritu y cómo está su conciencia. También a través de lo que es el concepto de entender algunas características de ese ser o esa persona que se viene a hacer la lectura, me da la posibilidad de, obviamente, sumar, adicionar más información a esa lectura que yo estoy haciendo, a ese diagnóstico que estoy haciendo. Si a esto le sumamos un poco de numerología, también nos ayuda para poder entender, comprender y asimilar un nuevo nivel de conciencia. Hacemos un repaso. Los arcanos mayores cumplen la función de describir magos, magas y características divinas de ese ser. Los arcanos mayores cumplen la función de describir situaciones y también características divinizantes que traiga ese ser. Si está pasando por una situación terrenal, obviamente que vamos a hacer una descripción hacia lo que es el concepto terrenal. Y los arcanos menores cumplen la función de describir cómo se están moviendo los elementos de la magia relacionados con oro, basto, espada y cálices. Por eso es muy importante tener en cuenta esto a través de lo que es un concepto evolutivo de conciencia. Cuando hacemos una lectura de tarot o una sesión coach, o cuando hacemos una descripción a través de un registro o una numerología, tenemos que tener en cuenta que estamos saliendo de lo que es el concepto preaprendido o estamos saliendo de lo que es el concepto terrenal para conectarnos a un nivel nuevo de conciencia. Hablo del concepto terrenal como un concepto del astral alto o lo que es la parte más baja y lo que está relacionado con el aspecto alto de conexión con espíritus, seres de luz y conciencia. Orientar este concepto de elementos altos de la magia como un concepto a develar o describir. Algo muy interesante para tener en cuenta es que cuando se hace una descripción tenemos que tener en cuenta varios factores. Arcanos mayores, arcanos menores, lo que le preguntamos al consultante, así como son características de si trabaja, si tiene hobbies, si hace algo determinado y cómo se conecta a través del mundo espiritual. Algo importante para tener en cuenta, hay que sumar todo lo que es adicionable a lo que es la información de una descripción o una lectura. Arcanos mayores, arcanos menores, lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo, lo que estoy analizando, lo que trae ese ser, fecha de nacido, fecha de nacida, nombre completo, apellido, lo que es hacer una numerología básica y poder hacer una descripción para poder comenzar a realizarle la lectura que se tiene que realizar. Entender en qué ciclo de vida está atravesando o está transitando, en qué ciclo de vida está viviendo, cómo conectarse con una frecuencia superior y también cómo comenzar a evolucionar a un nuevo nivel de conciencia. Tanto en lo que es yo personalmente, Adriana, Adiluz, siempre estoy en mi conciencia y estoy dentro de mi ser para poder hacer una lectura. Tengo que chequear, poder conectarme todos los días a mis ángeles, a mis guías y a mis maestros para entender y comprender un nivel de conciencia de lectura, observación y desencriptación. Entonces, es conveniente que antes de hacer una lectura haga una meditación
pida asistencia a los guías, pida asistencia a los ángeles, pida asistencia superior para poder conectarme a una frecuencia superior y también entender y estar en mi ser, entender y estar en mi divinidad, conectarme a la frecuencia de mi yo superior, de mi concepto superior, de mi divinidad o de mi maestría, para poder hacer una lectura y también para poder conectarme a través de un nuevo nivel de conciencia. Algo importante para tener en cuenta es que cuando hacemos contacto con nuestros ángeles o con nuestros guías, también puede que hagamos contacto con los ángeles o los guías o los seres de luz de ese ser que viene a hacer la descripción. Por eso es muy importante tener en cuenta este concepto para poder empezar a ayudar a ese ser o hacer una lectura determinada. Tanto en lo que son arcanos mayores como arcanos menores, numerología, características que traiga la persona, tanto en lo que es, digamos, si tiene hobbies, la información personal que traiga, la forma de vida, todo lo que está relacionado con símbolos y desencriptación y observación. Ropa, color de la ropa, pelo, color del pelo, forma de corte de pelo, todo lo que está relacionado con este concepto para poder entender y también para poder conectarnos a nivel superior. Todas las características de estos, o sea, de este ser o de esta persona, tienen que ir apuntados en lo que es un cuadernillo para poder hacer un seguimiento de ese ser para ver cómo va evolucionando y en qué ciclo está. Obviamente que cuando se hace una apertura en lo que es la parte de tarot, abrimos o ayudamos a ese ser a transitar un nuevo nivel de conciencia. Esto quiere decir que cuando hacemos una lectura de tarot, cuando abrimos una lectura de tarot, cuando hacemos numerología, tarot o psicología extraterrestre o conexión extraterrestre o meditación, estamos ayudando a ese ser a abrirse a un nuevo nivel de conciencia. Es muy importante tener en cuenta hacer contacto, conexión con nuestros guías para poder entender cómo orientarnos y conectarnos a través de un sistema superior. Tanto lo que son arcanos mayores como arcanos menores nos dan una descripción muy pero muy abarcativa. Si vamos a lo que es las formas de lectura, están relacionados con este concepto de entender a través de diferentes descripciones cómo ayudar a ese ser. Cada una de las formas de lectura me aporta un detalle de esa persona. Cada una de las formas de lectura están determinadas para algo específico. Si hay 8 formas de lectura, 10 formas de lectura, cada forma de lectura, que la forma de lectura es la disposición de las cartas a través de cómo se predisponen las cartas, cómo yo voy a formar esa descripción, cómo voy a predisponer o disposicionar las cartas para poder hacer una lectura determinada según el método que vaya a utilizar. Una vez que utilizo un método determinado de lectura, ese método de lectura va a servir para esa persona determinada. Tanto si viene para hacer una lectura personal, por una cuestión de salud, por una cuestión determinada, que tenga que ver con este concepto que estamos haciendo la descripción. En este caso, podemos invocar a diosas, a Dishakti, Shekinah, espíritus de luz, Espíritu Santo, guías, maestros y seres de conciencia. También se le puede pedir a los guías que nos ayuden a elevar la conciencia a través de un nuevo nivel. Algo para tener en cuenta y algo para poder hacer contacto a través de los guías, de los maestros y los seres de luz. Algo muy importante para tener en cuenta es, cuando abrimos la conciencia a un nivel superior, tengo que poder aportar cada una de las características para poder entender y también para poder hacer una descripción determinada de aquello que quiero describir. Cuando yo tengo que ayudar a alguien o tengo que hacer una lectura determinada, tengo que comprender y tengo que entender que ese ser que viene por algo específico. Entonces, ayudarlo a través de lo que es este concepto de abrir la conciencia, entender su conciencia para poder comenzar a evolucionar. Yo, tanto como es mi parte lumínica y tanto como es también los ángeles que traen esas personas, me dan la posibilidad de poder conectar a través de un nuevo nivel de conciencia. Lo que está relacionado con la descripción, la desencriptación
y lo que son las nuevas formas de conciencia o las nuevas lecturas. Algo que está orientado a un método determinado o algo que está orientado a una forma de método determinado. Métodos de comprobación es una de las formas para entender y comprender lo que son los métodos y herramientas de disciplina espiritual. Tanto métodos de comprobación como psique activa nos da la posibilidad de entender para qué sirve cada método o cada disciplina del mundo espiritual. Algo muy interesante para que puedan empezar a hacer o a repasar lo que son las lecturas a través de arcanos menores. Vamos a ir viendo lo que son los arcanos menores para entender cada una de las descripciones. Y es muy importante tener en cuenta que cuando se abre lo que es un registro de lecturas o lo que es un registro de diagnóstico, utilizar la intención más pura, porque en ese momento abrimos lo que es una ley de conciencia determinado. Entonces, tengo que tener en cuenta este concepto a través de lo que es la parte de purificación, desencriptación, hacia lo que es un nuevo nivel de conciencia. Ahora vimos algunos arcanos menores y vamos a seguir viendo arcanos menores que están relacionados con este nuevo nivel de conciencia. Y vamos a hacer una meditación para poder sintonizar a esa frecuencia determinada. Esto es Tarot Profesional Adiluz en Escuela Adiluz y estamos viendo arcanos menores y descripción de arcanos menores y relacionar entre los arcanos menores y los arcanos mayores lo que es este concepto de evolución de conciencia. Bien. Vamos a hacer una meditación para poder sintonizar a lo que es la frecuencia de sabiduría y vamos a hacer una descripción a través de lo que es este concepto para comenzar a evolucionar. ¡Feliz día!